Señores, ganamos. La escarcha estafosa ya no es estafosa. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Gracias porque no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posicionar el vídeo y ayuda un montón a crecer. Y todo el equipo del canal os está muy agradecidos. Y gracias y porque me permitís una vez al día regalaros una bendición lunar solo por comentar, darle like y suscribirse al canal con campanita. Y sí, señores, esta vez parece que no es humo. Parece que de verdad han arreglado la escarcha estafosa. Hoy vamos a ver la charla de desarrolladores, que esto en teoría se incluye para la versión 5.4. La única pega o el único pero es que todos, y me incluyo, hemos gastado toda la escarcha estafosa o prácticamente toda, pero hay una mejora sustancial, significativa y en este caso real, aparte del livestream de la 5.4, que será de hecho pasado mañana. Pues bien, charlas de desarrolladores, hay muchas cosas que son relleno, pero las pasamos rápido. Algunos y algunas seguramente os ayude. Por otro lado, hay calidad de vida también para gente nueva principalmente, pero lo importante es la escarcha, que hablaré de ello, y también al final del vídeo explicaré y diré pues la hora, pero bueno, está por aquí el tema de la hora y el livestream y demás, y lo estaremos viendo juntos en stream. Link aquí abajo en la descripción. Bienvenidos, invitados a los directos, y que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico. Gracias por elegir los vídeos mientras coméis y dejadme en los comentarios qué estáis haciendo mientras veis el vídeo. Nos vemos en el stream el día viernes por la mañanita. Charla. Optimización, dice por aquí, optimización de la guía de mejora. ¿Qué es la guía de mejora? Es la historia esta que nunca nadie usa, que no recomiendo, que aconseja bastante mal y que te va diciendo un poco, si no estás muy enterado de Genshin Impact, lo que en teoría deberías hacer. Te está diciendo y te añade pues localizaciones de lo que te falta, niveles a los que habría que subir el personaje y demás. Y más que una guía de mejora, que el juego te intentaba guiar y a veces erróneamente, con lo cual cuidado con esto, ahora se convierte en una especie de roadmap, se podría llamar, es decir, ahora te va a guiar y te va a poner qué es lo que te falta. Al menos para el nivel de personaje, los talentos y alguna cosa que digamos no se puede equivocar, está bien. Para las armas y los sets no le hagáis ni caso. Mirar las builds y las guías porque funciona mal y por eso es que nunca nadie usa esto, básicamente. Luego, han optimizado, como veis por aquí, los materiales de mejora y la forma de encontrarlos. Ahora, como veis, los bosses que te dan cierto recurso, no tienes que buscar uno por uno cada uno de los bosses o los libros, sino que puedes buscar directamente dónde están y te sale exactamente cómo conseguirlos y los puedes marcar. Más fácil para jugadores nuevos. Los más antiguos ya sabéis dónde están todos los libros y qué enemigo te da cada material. Pero bueno, está divertido, está bien. Luego dice: la interfaz de uso de cantidad de resina también ha cambiado. Así no tendrás que cambiar constantemente entre interfaces para ver tal información. Es decir, ahora puedes ver la resina que tienes en otros menús para saber cuánta resina tienes, para no, por ejemplo, venir a mirar los libros o lo que haga falta y luego tener que irte al mapa para ver la resina. Cine, está bien, calidad de vida. Tampoco es increíble, pero bueno. Más, recordatorio oportuno del progreso de recolección. Esto es si lo marcas en la guía de mejora, es decir, esto que nadie nunca usa y que de hecho si te vas a la parte de armas y artefactos te recomienda mal, así que mucho cuidado. Al menos si marcas los talentos y el nivel, que ahí no se puede equivocar, además te avisa cuando ya tienes suficiente para lo que marcaste. Esto está bien, esto es un ganamos. Lo que pasa que en este vídeo no se va a llamar ganamos porque ya está el Rankaise que ha puesto ganamos en su vídeo de la escarcha estafosa, así que este no se llama ganamos, se llama hemos ganado. No, hemos ganado tampoco, pero esto está bien, esto ayuda. Y luego por aquí lo mismo, te pone cada vez que farmees aún lo que te está faltando. Esto también es bueno, es calidad de vida, es pequeñito, pero está bien. Optimizada disposición de los materiales para que sean fáciles de encontrar. Lo que explicaba antes, para que no estés sabiéndote de memoria dónde está cada cosa, sino que ahora te van a ayudar a ver dónde está todo. Y como veis aquí, en prioridad va a ponerlos de 5 estrellas en los menús, a diferencia de antes, para que los veas antes. Es una tontería o un detalle y ya está. Siguiente. Optimización de la interfaz de armas. Dice por aquí, nueva función de recomendación de atributos secundarios. No lo uséis, las recomendaciones son bastante malas en general.
Ahora además, como veis por aquí, te filtra las armas por crit rate, crit damage y ataque porcentual, lo que tú quieras. Esto no está mal porque cada vez hay más armas, pero de nuevo, realmente cada personaje tiene 3 armas top de 5 estrellas y 3 armas top totalmente free to play. Es mejor todavía seguir viendo las builds porque capaz os recomienda un arma que no es buena para el personaje solo porque le da probabilidad crítica y os puede perjudicar un poco. Así que esto, por más de la recomendación esta que suelen añadir a Genshin que nadie va a usar, pero al menos el filtro para que encontréis rápido las armas en caso de tener demasiadas no está mal y más a futuro cada vez hay más armas. Luego, el autoañadir es más rápido. El menú de autoañadir ya no tiene 2 pasos como antes, que ya lo habían optimizado y mejorado para refinar las armas. Ahora tiene un solo paso. Le das a un botón, te sale esto y tú dices ¡sí! Y mejoras y refinas el arma. Esto es para refinar, que es importante. Luego, en el menú de personajes, en la 5.4 que lo pone aquí, se va a añadir un filtro por elementos a los personajes. Hay 100 personajes en Genshin ya. Entonces, está bien que te metan un filtro por elemento. En el futuro estaría bien que te pongan algunos filtros más. En el menú de personaje también hay una pestaña donde puedes filtrarlos, por ejemplo, por arma y por elemento también. Así que esto es que lo han puesto, pero en otra pestaña. Pero el filtro por elemento ya existía, lo enseñaré en directo. Pero bueno, está bien. Relajatetera. La pestaña de Gordy ahora es más sencilla para que sepáis dónde están las cosas para crear conjuntos y demás. Diréis, yo no uso la tetera. Pues úsala, porque hay muchas protogemas. Hay una cosa que se llaman conjuntos y muchos habéis perdido a Mabuika o a Citral y ya se ha ido el banner. Y sin embargo, cuando hagáis conjuntos y pongáis los personajes en los conjuntos, os dan muchas protogemas. Muchas, además. Pero no hacéis el housing. Ahora, Phil, por favor, lo de las carchas tafosa, que es lo que hemos venido a ver al vídeo, y lo del livestream. Pues bien, veis por aquí, para más optimizaciones relacionadas con la relajatetera, consulta los detalles para la 5.4. Escarcha estafosa, sí te voy a estafar. ¿Por qué? Porque la escarcha estafosa se va a actualizar en la 5.5. ¡No! ¡Funen a Hoyoverse! O al padre Gak también, funen a todo el mundo. A Putupau también funen. Básicamente esto de las carchas sí va a entrar en la 5.5 y es una pena. Pero dice, desde el lanzamiento de la escarcha estafosa, los desarrolladores han prestado atención a los comentarios al respecto. Nah, mentira, se han dado cuenta que todo el mundo sabe que es una basura como una casa y todo el rato decimos que es una basura. ¿Por qué lo era? Dice, con el fin de ofrecer mejores beneficios en las mejoras, optimizaremos el mecanismo de escarcha estafosa, ahora no es estafosa, en la 5.5. A partir de esta versión, al definir un artefacto consumiendo escarcha bendita y al fortalecerlo a nivel 20, al menos acertarás 2 veces en el fortalecimiento de los atributos secundarios que elegiste, mejorando así la eficiencia de la mejora. Lo explico en Razor, lo explico para todos los jugadores. Ahora, como mínimo, si eliges un Kali de daño electro del set de emblema con probabilidad crítica de daño crítico para Raiden, que es mi caso, por ejemplo, en la Free to Play, al menos 2 rolls se van a ir a esa por probabilidad o daño. ¿Qué quiere decir? Que si te sale, por ejemplo, el mínimo de 5.4 de daño y 2.7 de probabilidad y se va un roll a cada uno, 2.7, y tengamos en cuenta, imaginar que sube el mínimo 2.7 son 5.2 y 5.4 y luego el daño crítico que son 5.4 más 5.4 son 10.8, que se queda luego en 10.9 porque tiene decimales, pero bueno, 11 redondeando más 5, 5 y 5 el crit value se calcula probabilidad crítica por 2 más daño crítico, pues la probabilidad que eran 5.4 por 2 son 11 más otros 11 del daño crítico son 22 de crit value. El ítem, por muy malo que sea, ya te asegura tener 22 de crit value. Aquí ya, si tienes suerte y al menos un roll más sin querer se va a la proporción, ya son 30 de crit value prácticamente asegurado. Y o si sale de 4 substat, prácticamente te quedan otros 4, bueno, 3, no 4, porque son 8, 12, 16, 20. Sí, 3 roles libres. Te quedan 3 roles libres y si uno de los 3 roles se va a proporción crítica ya son 30. Si se van 2, aunque falles uno, ya son 35, 37 aprox. Es decir, sí es una mejora. Definitivamente ganamos. A partir de ahora los ítems mínimo van a tener entre 22 con muy mala suerte y 30 con buena suerte crit value, y si ya aparte de eso ganas que tenga 4 substat o ganas algún roll extra, ya se van a ir a 35 de crit value asegurados los ítems. Principalmente flores y plumas, de hecho ahora merecerá posiblemente la pena gastar en escarcha estafosa para flores y plumas quien tenga mucha escarcha de esta. Así que
es una mejora, ganamos, es una mejora objetiva. Esto merece la pena y está bien. Y el live stream es pasado mañana, después de que veáis este vídeo. Estáis viendo el vídeo el miércoles, es el día viernes, donde anunciarán a Mizuki. He hablado bastante de ella en estos días y cuando salga el live stream, pues haré un vídeo explicando el kit de Mizuki con los gameplays del live stream. Y es, pues eso, a 24 de enero, pasado mañana, porque hoy es miércoles, efectivamente, el viernes, a las 7 AM UTC-5. Creo que es a la 1 en España. Es decir, los editores estarán poniendo por aquí todas las horas. Si me he equivocado, verificar bien aquí y verificar, creo que lo pondré en el fijado también. Y de hecho aquí te ponen las redes y tal, pero bueno, yo ya tengo la... Lo veremos en stream. Okay. Venid a mi stream y lo veremos en stream. Además abro una hora antes de que abra. Estamos conversando, charlando, dando los buenos días, porque Latinoamérica será muy temprano. Así que buenos días ese día a la gente de Latinoamérica. Y ya está, esto es todo. El live stream y una mejora de verdad en la escarcha estafosa. Lo único que es para la 5.5 ahorrar escarchas benditas. Poquito más. Gracias. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett. Que este vídeo se viralice. Ganamos abajo en los comentarios. Ganamos de verdad. Esto está muy bien. Cuidaos mucho. Tener muy buen día. No sé, miñimis. Y chaito.